Permito presentar a la maestra María Laura Manrique y al doctor David Bobadilla, que participarán en el panel Alcances Cristológicos. Este momento será moderado por el rector del Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, Fray Luis Javier Rubio. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Luego de haber disfrutado de esta sesión de música y también luego de haber escuchado al doctor Javier Picasa y también acercándonos al arte a través de la obra de Gerardo Gutiérrez, bueno, pues nos podemos dar cuenta hasta dónde llegan los alcances que una cristología tiene para cada uno de nosotros como creyentes en Él. Vamos a continuar en esta dinámica y me permito presentar a nuestros dos ponentes de este momento. En primer lugar, presento a la maestra María Laura Manrique Nava. Ella obtuvo el grado de licenciatura en Ciencias Teológicas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y la maestría en Teología y Mundo Contemporáneo por la misma universidad. Obtuvo el título de licenciada en Teología, equivalente a la maestría, por la Universidad de Deusto, Bilbao, en España, con reconocimiento civil y pontificio, con la tesina Propuesta Cristológica para mirar los feminicidios. Actualmente realiza el doctorado en Teología en la misma Universidad de Deusto. Realizó también cursos del Diplomado en Teología Feminista en la Escuela Feminista de Teología de Andalucía, en España, en el 2010. Entre 2008 y 2010 participó como conferencista en varios foros de Bilbao y Burgos sobre el tema de feminicidios en Ciudad Juárez, México, así como en programas de radio. Desde el 2004 hasta la fecha, ha sido profesora de la asignatura de Teología Latinoamericana Feminista de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y también profesora en el Colegio Claudina Tsevenitz en la Ciudad de México. Hasta diciembre de 2012 se desempeñó como coordinadora del Diplomado en Estudios de Género desde la perspectiva bíblico-teológica de la Comunidad Teológica de México y a la fecha es profesora en el Instituto Interreligioso de México, en la Sierra. Ha participado en diferentes seminarios, congresos, encuentros a niveles internacional, en Perú, en Nicaragua, en Alemania, en España y en Brasil, y también en diversos congresos nacionales. Es cofundador y miembro del Consejo de la Cátedra de Teología Feminista de la Universidad Iberoamericana desde el 2008 a la fecha. Es socia fundadora y presidente de la Asociación Mexicana de Reflexión Teológica Feminista. Entre algunas de sus publicaciones se encuentran Los rostros de la violencia en México, Cuando el dolor indigna genera vida, también abriéndose un horizonte de esperanza, feminicidios en Ciudad Juárez. Pues es para nosotros un honor recibir a la maestra María Laura Manrique Nava. Le damos un fuerte aplauso. De la Orden de Frailes Menores, realizó sus estudios teológicos, primero en el Instituto Franciscano de Filosofía y Teología en México DF y después en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, donde redactó su tesis doctoral sobre la unicidad y la universalidad de Jesucristo en la Cristología contemporánea. Es profesor en varias instituciones teológicas, en el Instituto Franciscano de Filosofía, en la Facultad de Teología de la Universidad Intercontinental, también en la Universidad Pontificia de México y también en nuestro Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México. Sus principales áreas de investigación y docencia
son la teología fundamental, la antropología teológica, la cristología, Dios trino y uno, y la teología de la vida religiosa. Es autor de varios artículos, principalmente de cristología bíblica y sistemática. Pero aparte de todo, David es un buen amigo y un excelente profesor. También a él lo recibimos con una aplauso. Buenos días, tardes. Gracias, Luis Javier. Y antes que nada quiero agradecer a los organizadores de este coloquio teológico la invitación que me han hecho para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema la historia de Dios con nosotros, que por supuesto evoca el libro Historia de Jesús de Javier Picasa. También es muy grato compartir esta mesa con la maestra María Laura Manrique. Para comenzar, a principios de los años 80, en la familia de Hans Urs von Balthasar, sobre todo sus sobrinos, se admiraban al contemplar en la biblioteca familiar la impresionante obra teológica de su tío, compuesta por varias decenas de libros. Pero luego, tomando un tono de broma, se preguntaban: ¿acaso los habrá leído todos? Nosotros también nos admiramos de la enorme producción de Javier Picasa, que cuenta ya con varias decenas de títulos, en los que ha abordado varios temas de la exégesis, de la teología, de la historia del cristianismo y de la filosofía de la religión. Y como aquellos sobrinos de von Balthasar, quisiera preguntarle a Javier Picasa, creo que ya no está, de todos modos luego lo haré personalmente, si ha tenido tiempo de leer todos sus libros. En la conferencia de hace un momento, Javier Picasa se ha referido a su libro Historia de Jesús, publicado el año pasado por la editorial Verbo Divino. Es necesario notar que esta no es la primera incursión del autor en el campo de la cristología. Recordemos solamente algunos títulos, como Los orígenes de Jesús, Ensayos de Cristología Bíblica, de 1976. Este es el hombre, Manual de Cristología, de 1997. La nueva figura de Jesús, del 2003. Hijo de hombre, Historia de Jesús Galileo, del 2007, entre otros. Entre las ya numerosas publicaciones que encontramos en el mercado sobre el Jesús histórico y las aproximaciones históricas a la vida de Jesús, el libro de Javier Picasa posee una originalidad, pues como leemos en la introducción, ha sido escrito al mismo tiempo en perspectiva científica y creyente. Para exponer la vida de Jesús, algunos tomarán como punto de partida su divinidad. Nuestro autor prefiere otra vía, y lo cito: quiero escribir desde abajo, es decir, desde su proyecto mesiánico, situándolo dentro de la trama de intereses políticos sociales de su entorno, a los que él quiso oponerse y por lo que fue condenado a muerte. El libro Historia de Jesús, ya lo vieron, es impresionante, es de 671 páginas, dividido en 37 capítulos, agrupados en 6 partes. Agradecemos al autor su interés pedagógico por guiar a sus lectores a lo largo de todo el texto. Javier Picasa desarrolla en su libro de manera ordenada los principales rasgos de la persona, de la práctica y del destino de Jesús. Él ya nos ha
presentado a grandes rasgos el contenido de su libro, por lo que me voy a saltar un sumario que yo mismo hice, pero que estará disponible en internet. Solamente tengamos en cuenta que este libro, que termina con algunas reflexiones acerca de los relatos pascuales, no contiene una conclusión general, pero sí una buena bibliografía comentada al final del volumen, bastante amplia, sin ser exhaustiva, en la que se recoge por temas los trabajos que orientarán a quienes deseen profundizar en la historia de Jesús. Si se me permite una observación, para una mejor consulta del libro hubiera sido bueno agregar un índice analítico y o de autores. Es necesario también hacer una corrección al libro. En la página 362, para quienes lo tengan, página 362, como a la mitad de la página leemos: Jesús ni ha visto a Dios como un Moloch cananeo o un Huitzilopochtli azteca. Creo que debería de leerse Huitzilopochtli, como todos ustedes saben. El libro de Picasa es realmente sugerente y novedoso en algunas partes. Se lee fácilmente, pero hay que leerlo sin prisas, tomando en cuenta los diversos niveles de lectura que propone el autor y que él nos ha compartido hace un momento. A lo largo del libro encontramos algunas constantes o temas que funcionan como hilos conductores, que sería bueno tomarlos en cuenta al ir leyendo el libro. Les voy a poner solamente 3 ejemplos. Javier Picasa va a insistir mucho en presentar y explicar la identidad de Jesús como profeta nazoreo de Galilea. Lo que él nos ha explicado acerca de ese título de nazoreo es un dato novedoso dentro de los estudios históricos de Jesús. En segundo lugar, en prácticamente todo el libro vamos a encontrar una referencia a Juan Bautista, sea para mostrar a Jesús en continuidad o en ruptura con él. En tercer lugar, otro elemento a tomar en cuenta será que todos los aspectos de la vida y práctica de Jesús se comprenden desde los pobres y los excluidos. Algunas afirmaciones y desarrollos suscitarán mucha polémica por ser temas delicados y los vemos desde la doctrina oficial. Por ejemplo, el tema de los hermanos y hermanas de Jesús, hijos de María y José. Igualmente, lo que desarrolla en el apéndice 1, al final del libro, sobre la cuestión de la tumba o fosa común de Jesús. Algunos temas, como dijo Javier Picasa en un encuentro previo que tuvimos, necesitarán ser replanteados y profundizados. Claro que no se puede ser especialista de todo y de todos los aspectos de la exégesis actual. Sin embargo, las indicaciones bibliográficas sobre el Evangelio de Juan que encontramos en el libro podrían ser actualizadas, por ejemplo, con las obras y comentarios que han hecho últimamente Moloney, Tuñi o Warren Carter, entre otros. ¿Cuáles son los alcances cristológicos de la obra de Javier Picasa?
Por supuesto que son muchos, yo me limitaré a evocar 4 de manera muy breve y que tienen que ver con la cristología fundamental, es decir, no voy a entrar a cuestiones de contenido o de aspectos propiamente de la práctica de Jesús. En primer lugar, el Jesús histórico. El libro de Javier Picasa es una contribución a la investigación histórica en torno a Jesús. Recordemos que el estudio crítico de Jesús, del Jesús histórico, surgió con la Ilustración, que erigió en norma suprema la razón humana, por cuyo tribunal tuvieron que pasar tanto los evangelios como el dogma cristológico. Quien abrió brecha fue Rey Maros en el siglo XVIII y otros muchos le siguieron hasta hoy, aplicando diversas herramientas como la crítica histórica, la arqueología, la sociología y más recientemente la antropología cultural. El libro Historia de Jesús, así como la investigación actual, sitúa a Jesús en su contexto histórico, social y cultural, lo cual nos exige entender la exégesis y la cristología como un diálogo intercultural para evitar, como dice repetidamente Rafael Aguirre, anacronismos, es decir, el no reparar en la distancia temporal que nos separa del texto, y etnocentrismos, imponer nuestras categorías culturales al leer los evangelios. Esto que ha sido el pecado capital de una cultura, la occidental, que se ha creído no solo el centro del mundo, sino también la pauta de todo lo humano. Como dice el mismo Rafael Aguirre, hay un rasgo en el que coinciden prácticamente todos los estudiosos del Jesús histórico, aunque luego lo explican de formas diversas: que Jesús fue un judío marginal, afirmación de John Mayer, que su mensaje era socialmente contracultural y su comportamiento alternativo con respecto a los valores establecidos. Estos resultados obligan a la cristología, a la teología y a la misma actividad pastoral de la Iglesia a vigilar sobre sus funciones sociales a la luz de esta imagen del Jesús histórico. Los estudios sobre el Jesús histórico, por su propia lógica, están provocando una investigación creciente sobre lo que vino después, es decir, sobre los orígenes del cristianismo. Es una tarea exegética especialmente interdisciplinar y que, así como se va haciendo una cristología desde abajo, ¿por qué no comenzar a hacer una eclesiología desde abajo que pueda preceder y acompañar a la habitual eclesiología desde arriba? Eso sobre el Jesús histórico, pero ¿y el Cristo de la fe? Muchas veces se ha presentado la relación Jesús histórico, Cristo de la fe, en términos de oposición. Esta oposición encuentra su origen, como ya hemos dicho, en la investigación del Jesús histórico. Siguiendo a Rey Maros, se trataba de arrancar a Jesús del corsé dogmático de la Iglesia. Los historiadores querían restituirle su verdadero rostro, purificado de la contaminación teológica a la que lo habían expuesto ya en vida los discípulos y las santas mujeres.
La concepción de la historia y del trabajo historiográfico que animaba esta búsqueda del Jesús histórico era el positivismo histórico. Su postura intelectual está impulsada por la búsqueda de la verdad. Ambiciona acceder a los acontecimientos tal como se produjeron, despojados de toda interpretación necesariamente deformante de los testigos. Esta certeza o esta metodología histórica ha saltado en pedazos bajo la presión de la nueva historia, que se ha alimentado con los trabajos, entre otros, de Paul Ricoeur sobre la temporalidad y el papel de la ficción en historiografía. Desde mi punto de vista, debemos rechazar el antagonismo entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Estas dos figuras no son ni opuestas, ni extrañas, ni heterogéneas la una de la otra. Ambas son el resultado de un trabajo de reconstrucción subjetivo y distanciado del acontecimiento histórico. Sería insensato negar la diferencia de método entre la biografía histórica de Jesús y su biografía teológica. Cada una tiene su punto de vista específico. La biografía histórica apunta a establecer los hechos y documentarlos. La biografía teológica hace una lectura creyente de los acontecimientos sin tener ni la preocupación ni los medios de la investigación documental de los historiadores. Cada una posee su legitimidad sin que puedan confundirse. Nos parece acertado el exégeta francés Jean-Noël Aletti cuando nos propone pensar en términos de relación dialéctica la relación entre biografía histórica y biografía teológica. Dialéctica significa aquí complementariedad necesaria. Sin el control de la biografía histórica, la aproximación teológica planearía sobre un producto dogmático, carente de anclaje en la historia de la Palestina del primer siglo. Sin la interpretación de la biografía teológica, la biografía histórica carece de objeto, pues olvida que la actuación de Jesús no tiene más que una finalidad, decir Dios. La preservación de las palabras de Jesús ha respondido seguramente a las necesidades eclesiales, pero al mismo tiempo obedece a una exigencia de fidelidad de la historia. Como ha dicho Daniel Marguerat, la anamnesis de Jesús procede de una dialéctica entre la reproducción del pasado y la creatividad nacida de las necesidades del presente. Por último, ¿cuál debe ser la tarea de una cristología que quiera ser significativa hoy? Me parece que la pregunta por Jesús de Nazaret debe plantearse en el corazón de la historia, en clave de liberación y en el horizonte del sentido de la existencia humana. De esta manera se quiebra la imagen espiritualizada y desencarnada de Jesús, que ha operado como remanso de tormentas, y se recupera la imagen subversiva de Jesús como animador de conflictos, aguafiestas del orden establecido, intranquilizador de conciencias e impulsor de una alternativa de valores.
La actual reflexión sobre Jesús no es un trabajo arqueológico, sino que pretende sintonizar con las preguntas de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, que se interesan por la persona de Jesús desde las más variadas motivaciones, inquietudes y esperanzas, y en busca del sentido de la existencia. Se trata, en definitiva, de elaborar una cristología históricamente significativa para nuestro tiempo, que dé razón del significado universal de la persona de Jesús, sin desconocer su radicación judía y su significación en su tiempo y en su pueblo. No se trata, por tanto, de una universalidad abstracta, sino concreta y mediada por una praxis liberadora de las diversas opresiones históricas. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco la invitación a participar en este coloquio teológico, El Dios del Diálogo, Encuentros con Javier Picasa. Y agradezco de manera especial a Fray David porque me permite continuar con esta reflexión de alcance cristológico, pero mi propuesta es desde una perspectiva teológica feminista. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, que cómo nosotras, las mujeres que hacemos teología y hombres que hacen teología, tenemos un posicionamiento social al reconocer que vivimos en una sociedad con una estructura patriarcal. A partir de allí vamos deconstruyendo toda esta cristología que durante siglos hemos vivido. Por lo tanto, quiero iniciar desde donde abordo el tema. Y es desde este análisis de qué es el feminismo. Después, también se hace necesario hablar de qué es eso de la teología feminista y particularmente de la cristología. Necesariamente eso me va a llevar a ver desde mi comprensión de Dios que se hace historia entre nosotros, entre nosotras, encarnación del Evangelio, y que en cada cultura implica la transformación de las experiencias de violencia en realidades de justicia y bienestar para la humanidad. Escuchar los clamores de las personas vulnerables y víctimas de violencia, que son la mayoría del pueblo de Dios. Y, como mexicana, tener de fondo la realidad de todos estos acontecimientos sociales que estamos viviendo. La violencia en torno a los feminicidios, que es el tema de los feminicidios, todos los grupos que están viviendo y siendo víctimas de esta violencia, de los grupos narcotraficantes, los cárteles, la migración. Entonces, este telón de fondo a mí me permite hacer esta comprensión de Jesús como palabra de Dios, y que gracias a Picasa, que para mí fue muy novedoso encontrarme, y ahora diré, a partir de este Jesús, el Nazoreo. ¿Por qué? Pues porque finalmente me permite ver que en este devenir de la historia, una se pregunta, ¿qué es eso de ser feminista? Y haciendo memoria de cómo se ha ido construyendo el feminismo y con ello las teorías feministas,
podemos distinguir 3 olas. La primera la ubicamos en el siglo XVIII, donde se destaca que las mujeres se preguntan por qué ellas eran excluidas de la ciudadanía, con lo que se puede decir que esta primera ola se considera como la toma de conciencia de la opresión de las mujeres, el cuestionamiento de la subordinación y la lucha por los derechos de equidad. Una segunda ola que se ubica a la mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. En esta época surge el movimiento sufragista y como consecuencia el feminismo aparece como movimiento de carácter internacional, con identidad teórica y organizativa. Es de justicia mencionar a una líder feminista, Simone de Beauvoir. Y en este momento es cuando las mujeres van teniendo esa lucha por querer, por sus derechos y por lo tanto tendrán que defenderlos. Y en esta segunda ola que ubicamos está el derecho al voto, a la educación, al trabajo remunerado, justamente, entre otras luchas que fueron dando las mujeres. Y una tercera ola, bueno, algunas las ubican en los años, entre los años 60 y 70 y otros a partir de los años 90 del siglo XX. Esta época está marcada profundamente por Betty Friedan, una economista norteamericana, y con su libro La mística de la feminidad, en donde ella misma se permitió darse cuenta que la violencia la vivía en su propia casa. Por eso debo aclarar que estos movimientos no tenían la pretensión de enfrentar a las mujeres contra los hombres, sino que también los hombres formaran parte del movimiento y organización que se suscitaba. Es a partir de esta ola que se van distinguiendo diferentes feminismos. Así que después de estas pinceladas del devenir del feminismo, se distingue que es una postura política que cuestiona y rechaza el ordenamiento jerárquico impuesto culturalmente, el cual subordina a la mujer por su condición biológica. Su lucha es por la justicia social, por lo tanto, no busca la superioridad de las mujeres respecto a los hombres con la finalidad de doblegarlos. Por lo tanto, y es aquí mi postura, ser feminista no es obligatorio, sino que tiene un sentido crítico de justicia, igualdad y respeto como punto de partida. Y es en este marco donde también veo y me ubico en mi quehacer teológico feminista. Por lo tanto, habrá que plantearse qué es este quehacer teológico feminista, qué es hacer teología feminista o bien qué es hacer cristología feminista. Pues bien, hay que decir que este quehacer teológico feminista parte de un elemento común, las experiencias, las cuales se definen, van definiendo nuestra percepción de Dios, de nosotras mismas, de las personas y del mundo a nuestro alrededor. De este modo, se ponen en evidencia cuestiones como raza, clase, sexo, religión, que llevará a nuevas interpretaciones, ya que las experiencias de las mujeres son una fuente de hacer teología y que estas experiencias también tienen una posición normativa en la articulación teológica. Y todo ello da como resultado hablar de teologías en plural. Y no solamente teologías. A lo largo de la historia, Giorgi Bellini nos hace un recuento de las teologías del siglo XX. También podemos distinguir una serie de teologías feministas que van emergiendo. Una de las grandes maestras en teología feminista, Elisabeth Schuller-Fiorenza, alemana de origen y desde hace varios años en Estados Unidos. Y ella define la teología feminista cristiana de liberación como aquella que
Cito: busca reformar el conocimiento de la corriente masculina sobre el mundo y sobre Dios, con el objeto de corregir y completar la visión parcial que tiene el mundo y la Iglesia. Rectifica nuestro conocimiento marcado por el género y nuestra percepción espiritual del mundo, y es aún muy limitada, al punto de que continúa siendo articulada a favor del interés de los varones blancos de la élite de los propietarios. Fin de la cita. De ahí que la teología feminista privilegia la comprensión de las estructuras de la opresión de las mujeres que tienen que ver con el racismo, la explotación, la clase, el heterosexismo, el colonialismo, la violencia, que determinan y merman la vida de muchas mujeres. Por eso la teología feminista investiga no solamente la forma por medio de la cual fue legitimada durante siglos la exclusión, sino también para terminar con esta exclusión. Por eso la teología feminista se inspira y es desafiada por el Evangelio de Jesús, el Nazoreo, un evangelio de justicia y bienestar para toda la humanidad, ya que una cuestión central es el problema de la deshumanización y explotación de mujeres y hombres causada por las estructuras de opresión a las cuales Elizabeth Fiorenza llama patriarcado, que es este sistema en donde es doblemente dominador y opresor de hombres hacia mujeres, de hombres hacia otros hombres, es decir, la opresión y dominio de hombres y mujeres que detentan poder en el ámbito académico, económico, político, social, cultural, religioso. Y también esta dominación se da entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres. Y hay que reconocer con cierto dolor que la teología feminista suscita incomodidad, ya que considera como lugar teológico las experiencias de las mujeres, pues tiene un carácter cuestionador y aplica la hermenéutica de la sospecha, porque anuncia, es la intencionalidad de esta teología feminista, anunciar la inclusión, la justicia, la verdad. Por lo tanto, denuncia todos aquellos elementos que generan la invisibilidad de otros seres humanos o de la mitad de la humanidad. Por eso, también puedo considerar que la teología de Jesús fue incómoda, y en esto me siento muy ligada con esta teología de Jesús, al ser y querer hacer teología feminista, ya que estas dos perspectivas desestabilizan el sistema patriarcal. Y en el ámbito cristológico, pues tenemos las definiciones de qué es la cristología, pero vayamos un poco más en el sentido de qué es esto de un quehacer cristológico feminista. Hay dos elementos, la cruz y la resurrección. Durante mucho tiempo, la predicación de la cruz, en el sentido de cargarla, a muchas mujeres les ha resultado violenta e injusta, pues esta manera de predicación contribuiría a que las mujeres siguiesen subsumidas en el sistema patriarcal. Por lo tanto, habrá que decir que lo que salva y redime es la misma vida de Jesús y sus actos, así como también su muerte y resurrección. Por eso la salvación tiene lugar siguiendo ese modelo de vida de curación y de relaciones de reciprocidad. Yo recuerdo que algunas mujeres, tías, me decían, cuando sus maridos las golpeaban, que era su cruz y que tenían que vivir con eso. Durante muchos años
las mujeres se han creído esto. Por eso, Elizabeth Johnson señala que la cristología feminista de liberación ve a Jesús como liberador con relación a las mujeres, pues es Él quien trae la salvación a través de la dignidad otorgada a las mujeres. Esta cristología feminista es un desafío a la teología al señalar lo opresivo que ha resultado la cristolatría en el marco del sistema patriarcal y sugiere el Evangelio como buena noticia que sea verdaderamente liberadora para las mujeres y hombres que viven la exclusión e imaginación, porque esto es terriblemente opresor. Uno de los retos y alcances de la cristología feminista de liberación es que la reflexión sea elaborada desde una perspectiva incluyente frente a lo que ahora se había considerado normativo de Jesús, el ser varón, y que se podría entender que las mujeres estaban fuera de esta perspectiva salvadora. Por eso, esta perspectiva incluyente da como resultado que la cristología feminista considere su reflexión desde la eclesía de mujeres. Esta propuesta la hace Schuller Fiorenza entendiéndola como esa asamblea democrática plena de mujeres y hombres, facilitando que los discursos feministas articulen imágenes cristológicas para el cambio. En este marco de proponer y ver los alcances de una teología y particularmente de una cristología feminista, no podemos dejar de hablar de dos temas que para mí son muy fuertes y que nos invitarían a la reflexión. Es en torno al tema de la violencia y de los feminicidios. Por un lado, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, realizada en 1995, señala que la violencia contra la mujer se refiere a todo acto violento basado en una situación de género, el cual puede hacer posible ahorrar o real un daño de naturaleza psicológica, física, sexual, etc., ya sea que ocurra en la vida pública o privada de las mujeres. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando hablo de mujeres, no solamente estoy refiriéndome a nosotras mujeres como género, sino también a homosexuales, incluso a los mismos varones que son subordinados también en esta estructura patriarcal, a todas aquellas personas que, dadas las características de este sistema, excluyen y por lo tanto genera violencia. También se ha considerado como parte esencial de la condición masculina el tema de la violencia. O sea, se ha dicho que el hombre es violento porque tiene un instinto arcaico y primitivo y se la convierte, por lo tanto, en una característica humana. Y esto habrá que cuestionarlo. Por otro lado, también el documento de Amnistía Internacional indica que la violencia contra la mujer tiene diferentes modalidades, tanto en el ámbito familiar como en el comunitario y de género. Esta es perpetrada o tolerada por el propio Estado o por agentes estatales. Hablemos de policías, guardias de prisiones, soldados, funcionarios de migración. Y en este marco, ¿qué dice la teología? ¿Qué dice la cristología? Por lo tanto, se puede indicar que la violencia contra las mujeres o violencia de género tiene diferentes rostros. Es decir, no hay una manera específica. Y es bajo estas características de violencia que se pueden ubicar concretamente los feminicidios, al cual se le define como el asesinato misógino de mujeres por hombres. En México, lamentablemente,
fuimos el país en donde de este tema se empezó a hablar en 1993 en Ciudad Juárez, cuando los medios de comunicación, principalmente la prensa escrita, dan a conocer desapariciones y asesinatos de mujeres que a la fecha no han tenido respuesta por parte de las autoridades correspondientes. Y en este sentido, el feminicidio, y vamos allí ya hay diferentes tipos de feminicidios: íntimo, infantil, familiar, por ocupación estigmatizada y sexual sistémico. En la Ciudad Juárez, como en los del Estado de México y como los de Morelos, que últimamente se han venido suscitando, hay unas características. Y cuando surge esta manera de decir violencia a través de este feminicidio sexual sistémico, lo que se ve en común es que eran jóvenes, en su mayoría empleadas de plantas maquiladoras o de comercios en la zona centro de Ciudad Juárez, que no contaban con vehículos para trasladarse y que tenían que viajar en camiones de pasaje urbano. También se destaca porque eran bonitas y jóvenes, delgadas, morenas, de cabello largo, que vivían en los cinturones de miseria que rodean la ciudad y que llegaron a la frontera desde otras ciudades atraídas por la posibilidad de encontrar trabajo inmediato y de ayudar a sus familias. Y frente a esta realidad, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es el decir de Dios? ¿Dónde se hace presente Dios? Preguntas que ya desde antes se venían presentando y se venían haciendo. ¿Dónde está Dios? Los feminicidios son mensajes emanados y que parecieran la marca del control territorial de los señores de Ciudad Juárez, inscrita en el cuerpo de sus mujeres como parte o extensión del dominio afirmado como propio. En todo caso, los feminicidios son actos de violencia, teniendo no solo consecuencias sobre la misma víctima, sino también para familiares y para la sociedad. Es decir, hay daños colaterales. Y solamente un paréntesis. Recién, en días pasados, concretamente el 18 de marzo del año en curso, se dio a conocer la noticia de que la palabra feminicidio se ha incluido en el diccionario de la Real Academia Española, a publicarse en octubre. Son de esas cosas que son resultado de todas estas luchas y movimientos feministas. Marcela Lagarde, una teórica, antropóloga, lingüista mexicana, feminista, y que ha estado al frente durante mucho tiempo en la Cámara de Diputados con este tema, dice en torno a la noticia: leo con emoción la inclusión de la voz feminicidio en el diccionario de la Real Academia, porque ha sido un esfuerzo creativo impulsar la perspectiva feminista epistemológica y política que encierra. Nombrar las cosas para nosotras es la mitad del camino. En el feminicidio luego está el largo camino para erradicarlo. Quise que no se confundiera con homicidio y se pensara que era la feminización de esa palabra, sino que fuera parecida o diferente para incluir los crímenes misóginos contra mujeres y de manera central la enorme tolerancia social y del Estado de la violencia contra las mujeres y niñas, con las consecuencias de impunidad e injusticia. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué hablar de todo esto? Pues solamente para decir que modestamente mi reflexión me lleva a ver que el alcance cristológico frente a toda esta realidad lo puedo vislumbrar con una categoría propuesta o que yo encontré en John Sobrino, la ortopatía.
cristológico se puede indicar que mirar los feminicidios desde la fe implica preguntarse: ¿cómo se puede confirmar la vida del resucitado frente a la violencia que le fue infligida? Por lo que es posible decir que su muerte fue decidida dentro de una sociedad patriarcal, dentro de las estructuras de poder que crean víctimas, y Jesús, el Nazareo, fue una víctima más. El Evangelio de Marcos narra: le crucifican y se reparten sus vestidos, echando a suertes a ver qué se llevaba cada uno. Y los que pasaban por allí le insultaban. También le injuriaban los que con él estaban crucificados. En esa situación de víctima, Jesús grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este clamor pareciera preguntarse por la presencia de Dios. ¿Será que Dios quiere sacrificios? Tal vez la respuesta está en la misma indignación que suscita el saberse en una sociedad patriarcal, excluyente, que es quien decide sobre la vida de aquellas personas vulnerables y por lo tanto que crea víctimas y ejerce violencia. Por eso, yo, Sobrino, que se ubica tanto geográficamente como histórica y teológicamente en El Salvador, país que forma parte de los 2/3 que tienen una gran población en situación de pobreza, lo que le lleva a decir que esto fue un despertar a una nueva realidad, la de los pobres y víctimas, producto del pecado y de la opresión humana. Este despertar significó conocer a un Dios de los pobres, de las personas pobres, a unos seres humanos cuya tarea más urgente es sobrevivir y su destino más cercano, el morir la muerte lenta de la pobreza o la muerte rápida de la violencia. Por lo tanto, la cristología de John Sobrino, desde este contexto de opresión, de exclusión que confronta, es la escandalosa dialéctica de amor resucitante y amor crucificado. Es decir, en un marco de muerte y de vida, llama la atención a no perder de vista que Jesús, el Nazareo, revela una buena noticia que es verdad, es decir, revela el acontecimiento pascual y que esta buena noticia es el modo concreto de Jesús en su ser y en su hacer, lo cual hace que la ortodoxia y la ortopraxis haya que añadir la ortopatía para relacionarnos con Jesús. Él considera que si no está la ortopatía, la ortopraxis y la ortodoxia están limitadas. Por eso la importancia de Jesús el Nazareo en su ser y en su hacer, que señala Sobrino, cobra interés la ortopatía, de la cual habla en su libro La fe en Jesucristo, ensayo desde las víctimas. Y presenta a Jesús como el Evangelio, una buena noticia para describir la persona, la obra y el destino de Jesús. Etimológicamente, ortopatía significa correctos sentimientos o correcta sensación. Correctos sentimientos es lo que lleva a destacar esta categoría que Sobrino señala en el marco de llamar a Jesús el Evangelio. Y continúa Sobrino, que lo que impactó de Jesús fue el mensaje, su práctica y su modo de ser y hacer el reino. De ahí, por la importancia de la ortopatía. Insiste Sobrino en señalar que en los evangelios se ve el impacto que tuvo ese modo de ser de Jesús. La ortopatía, en el sentido del modo de actuar de Jesús, no solo queda evidenciada en su vida pública, sino también en la resurrección, ya que se le reconoce
por su modo de actuar. Decir sus buenos sentimientos no solo revela a Dios mismo, sino que también invitan a ser partícipes del reino de Dios, lo que a veces resulta una dificultad al reconocer nuestra construcción como personas en un sistema opresor como es el patriarcal, y por lo tanto nuestra dificultad para mirar la vida del resucitado. El feminismo, la teología, cristología feminista obligan, por decirlo de alguna manera, a que tomemos conciencia de nuestra realidad, por lo que solo un detalle de lo que vivimos en nuestra realidad mexicana versa en torno al tema de los feminicidios. Entonces, ¿en qué palabra decir? Y como vuelvo a repetir las preguntas, ¿dónde está Dios? Y voy terminando. Decir que mirar los feminicidios en perspectiva de una cristología feminista, de una teología feminista, y en este marco del cual hemos estado participando con la presentación del trabajo muy rico del doctor Picasa, pues me parece que nos lleva y nos implica una acción, la cual resulta involucrarnos en eso que miramos. María, la Madre de Jesús, María Magdalena y Juan, en el momento de la crucifixión, miraban a quien tenían delante de ellas. Sí, miraban a Jesús que estaba crucificado, y al mirarlo también miran su dolor y la dureza del sistema que decidió su muerte, ya que la crucifixión era una modalidad romana de pena capital reservada a los esclavos y no ciudadanos romanos. Por eso, comprender el sentido de la vida, muerte y resurrección de Jesús como amor misericordioso de Dios nos permite aproximarnos de manera sensible y cercana, y en el decir de Sobrino, de manera autopática, a escuchar el clamor inocente en el desierto de las mujeres víctimas de feminicidio para que nunca más suceda este tipo de violencia y digamos, basta ya. Y hay que reconocer que Jesús vivió la experiencia del martirio y crucifixión en su cuerpo, y esta situación también la viven las mujeres, en sus cuerpos fragmentados, en sus cuerpos cautivos. Esto evidencia cómo Jesús fue sometido por el otro, que lo dejó desprovisto, el otro que también dejó desprovisto a Dios mismo, y que aún así su reacción no ha sido superior, ya que su modo de ser lo llevó a ir hasta el final, es decir, a la resurrección. Así que al hacer memoria de Jesús el Nazareo, el Cristo, también se hace memoria de aquellas mujeres, aquellas niñas, todas aquellas personas víctimas del sistema patriarcal. Y al hacer memorias de ellas, también se combate la inhumanidad, es decir, desde la perspectiva cristiana se denuncia la injusticia y se anuncia la justicia exigiéndose la verdad. Y yo no sé si tengo 3 minutos. Vamos a pasar ahora a lo que tú nos habías pedido. No vamos a tener sesión de preguntas por el tiempo, vamos 20 minutos de diferencia. Entonces vamos a terminar esta parte con un video que nos han traído aquí la maestra María Laura. Es una canción de Pachi Andión, cantautor vasco, y que nos invita a reflexionar con un tema que se llama A quien corresponde. Madrid, 3 de septiembre de 1968, 8:15 de la tarde. ¿A quién corresponde? Tened a bien recibir los que os llaman
estoy bien. Estas palabras que escribí una mañana de mi ayer, ya que hablas tanto de Dios y de justicia y de piedad, al dar la luz en vuestro hogar, quitáis a la sombra el derecho a amar, os inclináis ante lo que brilla y os negáis a lo suyo, a los que sudan su silencio bajo la sombra de una estatua. Cada viejo da un recuerdo, cada niño una ilusión. Solicitamos en este momento la presencia de Karen Castillo para entregar reconocimiento a nuestros panelistas, María Laura Manrique y David Bobadilla. Y bien, para concluir este segundo día del coloquio teológico, queremos agradecer a los ponentes que se han presentado con nosotros en este día. En primer lugar, al doctor Javier Picasa, también a la maestra María Laura Manrique y al doctor Bobadilla.